Vamos a analizar todas estas cuestiones con Francisco Ramos Josa, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantados de tenerte de nuevo por aquí, en un día de nuevo de mucha tensión, pendientes de lo que hace, de lo que dice Donald Trump, también mirando esta respuesta iraní, de nuevo amenaza con atacar objetivos militares, objetivos marítimos de Estados Unidos. Pedro, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, se hablaba incluso de aviones iraníes que estarían llegando a Omán, ¿crees que estamos más cerca de un acuerdo, de unas conversaciones o de un ataque de Estados Unidos? Bueno, con Donald Trump nunca se sabe muy bien qué es lo que puede suceder. Desde luego, yo creo que no es el mejor tipo de liderazgo para estas situaciones de crisis, porque digamos que su estrategia de perro loco, como se suele denominar, funciona muy bien antes de que surja la crisis, pero una vez que estamos ya metida en ella, necesitas tener una actitud mucho más sosegada, hacer un cálculo estratégico mucho más complejo que la simple amenaza. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto Estados Unidos está ahora en buenas manos y, por extensión, el mundo. Desde luego, tampoco me tranquiliza que por el otro lado sea Vladimir Putin, un líder que tiene una estrategia claramente que va contra los valores de la convivencia internacional, como hemos visto con su invasión de Ucrania, como digo, sea la contraparte. Así que yo creo que en esta situación de momento no hay, digamos, motivos para la esperanza. Las únicas opciones que ahora le quedan a Irán es o bien negociar o bien, como ha dicho su propio líder, lanzarse a una guerra total y a ver qué es lo que sucede. Porque lo que está en juego para Israel es la supervivencia como país, porque si Irán alcanza logra tener el arma nuclear, teniendo en cuenta el tipo de régimen que existe en Teherán, que es un régimen criminal, no puede dar por segura su supervivencia. Mientras que para Teherán esta crisis se basa en una, digamos, supervivencia del régimen, no del país, pero sí del régimen. Por lo tanto, hay en ese equilibrio de percepción de la amenaza, hay que entender que para Israel es existencial, mientras que para Irán se trata simplemente de un régimen. Un régimen que también está atento a la propia contestación que pueda haber interna. De hecho, ya hay llamamientos desde el exterior para derrocar al régimen. Así que veremos en qué acaba todo esto. Bueno, pues de momento Jamenei insistía en que Irán no se va a rendir, amenazaba con consecuencias graves e irreparables a Estados Unidos. Respondía también el propio Donald Trump, que venía a decir algo así como buena suerte. ¿Qué crees que puede pasar con Jamenei? De momento Israel no descarta en ningún momento atacar contra él. De hecho, se reportaba que en las últimas horas ha habido un ataque contra el búnker que alberga tanto al propio Jamenei como a su familia. ¿Crees que, bueno, en medio de este conflicto, una posible solución, una posible salida para Irán sería esta, un cambio de régimen, la eliminación de Jamenei? ¿Crees que Trump puede terminar aceptando esta cuestión? El problema de un cambio de régimen es si tú controlas la alternativa. En el caso de Irán, que tenemos que es un país que ahora mismo lleva pues casi 50 años dominado por una teocracia altamente represiva y con una proyección estratégica en el exterior importante, suministrando ayuda a todo tipo de organizaciones criminales, tendríamos un grave problema, no solo en el país, si ese país le sucediera algo similar a Irak, que quedase dividido, si no de facto, al menos en la realidad, y no o tipo Libia, ¿no? Con varios gobiernos a la vez. Irán es un país muy importante, tiene una gran población, grandes recursos energéticos, no estamos hablando de un país cualquiera, y geopolíticamente es muy importante. Como digo, jugar al cambio de régimen, yo creo que desde Vietnam sabemos que no se nos da demasiado bien, porque no controlas todas las variables y por lo tanto, para Israel naturalmente sería lo mejor, porque el problema no es tanto que Irán consiga el arma nuclear, como el tipo de régimen
que controla ese arma nuclear. Por lo tanto, un cambio de régimen para bien, un país, un Irán democrático, que respete la soberanía de otros países, que deje de apoyar a grupos terroristas, no solo sería una buena noticia para Israel, sería una buena noticia para el conjunto de los pueblos y países que aman la paz, ¿no? Desde luego no lo sería tanto para, por ejemplo, Rusia o China, porque perderían un baluarte, ¿no? En su, digamos, estrategia de confrontación con el régimen, vamos, con el modelo occidental, ¿no? De relaciones internacionales. Pero es muy complicado controlar un cambio de régimen. Hay que pensar también que los ayatolás no están solos, dominan un aparato de seguridad muy grande, con sus propias fuerzas, además del ejército, y estas no se van a quedar, digamos, de brazos cruzados, perdiendo todo el poder que tienen, porque no solo se trata de represión política, se trata también de control económico, y eso al final, como sucede o ha sucedido en Egipto, mueve mucho más, digamos, las cuestiones de lealtad que las que puedan ser emocionales, ¿no? Así que mientras el régimen mantenga el poder, como digo, va a ser muy complicado para cualquier fuerza exterior controlar esa transición. Así que yo tampoco estaría muy seguro de que una caída del régimen de los ayatolás fuese una buena noticia, porque podemos pasar de un programa nuclear que está dominado por un régimen criminal a distintas componentes de ese programa dominado por fuerzas incontroladas, por organizaciones criminales e incluso terroristas. Pues mientras se debate el futuro de la región, mientras se debate el futuro de Irán, siguen los ataques. Les contábamos que ya se estaban escuchando sirenas en Israel. Las FDI anunciaban que estaban detectando lanzamiento de misiles. Medios iraníes, la agencia Fars confirma nuevos lanzamientos de misiles a Israel. Varios medios hablan de cerca de 2 o 3 misiles que habrían sido lanzados en estos momentos. Están viendo precisamente la imagen en directo de Tel Aviv en este momento de máxima tensión. Enseguida vamos a contarles más últimas horas. De momento se habla de cerca de 2 o 3 misiles lanzados a Israel. Pendiente de esta última hora, te quiero seguir preguntando, Pedro, por esta situación, esta escalada más allá del cambio de régimen de Irán. Se habla mucho de estos bombarderos estadounidenses, se habla de que ya hay aviones desplegados en Chipre, hoy en España se hablaba de bombarderos en las bases de Rota, de Morón, se habla de un nuevo portaaviones que al parecer llegaría la próxima semana. Todo esto es parte del show, Pedro, es parte del espectáculo, parte de este ultimátum que está lanzando Donald Trump. ¿O crees que al final va en serio? Porque también se están empezando a crear muchas discrepancias en el propio MAGA, ¿no? Dentro de los más partidarios de Donald Trump. Hay que recordar que Donald Trump llegó a la presidencia diciendo que era el presidente de la paz, el presidente que iba a acabar con las guerras. Y resulta que ahora parece que va a meter a Estados Unidos en otra guerra y encima en una zona, en una región de infausto recuerdo para Estados Unidos. Solo hay que recordar Afganistán e Irak, ¿no? Entonces, claro, toda esa población que votó a Trump pensando que se iba a olvidar esa parte mesiánica, ¿no? E intervencionista de la política exterior de Estados Unidos, se encuentra de repente con que un país como Israel, y también hay que entender y hay que recordar que parte de ese MAGA es claramente anti-sionista y anti-judío, pues que pueda meter o arrastrar a Estados Unidos a un conflicto con Irán. No lo van a comprender y no se lo van a perdonar en las próximas elecciones. Por lo tanto, Trump tiene un problema serio, ¿no? en el campo doméstico. En cuanto a si este movimiento de fuerzas forma parte del show, desde luego, no de un show entendido como algo, digamos, que enmascare la realidad, sino como parte de una estrategia.
tú, como una gran potencia, tienes que demostrar que tienes las capacidades suficientes y la voluntad para emplearlas, y esta es la clave de ese movimiento de fuerzas, para obligar a la otra parte a, digamos, doblegar su voluntad y que se adecue a tus intereses. En este caso, llegar a la mesa de negociación e impedir un conflicto mayor. Desde luego todas las opciones van a estar sobre la mesa, entre otras cosas pues porque Estados Unidos tiene la capacidad para emplearlas. Algo así no podría hacerlo, por ejemplo, España ni Europa, porque no tenemos esas capacidades. Pero Estados Unidos sí, las traslada para mostrar esa posibilidad y así influir en el proceso de toma de decisiones de Irán. Y si no lo consigue, desde luego no hay que descartar en ningún momento esa intervención. Hay que recordar que es Estados Unidos quien tiene esos misiles capaces de penetrar esos búnkeres en profundidad y no Israel. Por lo tanto, quien tiene la última palabra sobre el programa nuclear iraní no es tanto Israel como Estados Unidos. Bueno, pues tanto Israel como Estados Unidos evaluando cuáles son los próximos pasos, qué más pueden hacer en este conflicto, hasta dónde pueden llegar. Hoy se hablaba y mucho de estos misiles Arrow que al parecer empiezan a escasear en Israel. Dicen incluso también que podrían estar agotándose en Estados Unidos. Claro, tanto Israel como Irán se están dando muy fuerte, las cosas como son. Vamos a hablar claro, Pedro, ¿cuánto pueden aguantar una guerra de este tipo y también de esta magnitud? Ya no solo por el tiempo, porque son 5 días, si no me equivoco, esta es la 6ª noche de ataques, sino por la magnitud de los ataques por parte de ambos bandos. Claro, lo hablábamos el otro día, esto se podía mantener a largo plazo y ya lo dijimos, ¿no? Por ninguna de las partes se puede, pero es que prácticamente ningún país puede mantener a largo plazo un conflicto de estas características, basándose exclusivamente en el lanzamiento de golpes a base de misiles, porque los misiles son muy caros, son escasos, tienen un límite y de ahí que, por ejemplo, Rusia en su estrategia contra Ucrania emplee también el factor humano, es decir, esos ataques en masa, ¿no? de soldados, porque no tiene capacidad suficiente. De hecho, pidió ayuda a Irán con drones, incluso también con misiles y de hecho a Corea del Norte tanto con misiles como con hombres. Por lo tanto, si ni siquiera Rusia con esa capacidad mucho mayor que la iraní puede sostener a largo plazo por sí misma un conflicto contra Ucrania, imagínate Irán, que tiene menos poder que Rusia, contra Israel, que Israel sí tiene más poder que Ucrania. En el caso de Israel sucede más o menos lo mismo. Ya hemos visto que a pesar de tener un gran escudo antimisiles, no puede, desde luego, ante ataques de la magnitud de los que realiza Irán, y yo estoy seguro de que todavía Irán no ha puesto, digamos, toda la carne en el asador, pero es que tampoco la capacidad de ataque de Israel es omnipotente. Va a llegar a un límite en el que ya no pueda seguir atacando y va a tener que pues sostener esos ataques sobre su fuerza aérea con el peligro que eso implica para sus propios soldados, ¿no? Entonces, la escalada de este conflicto, como indica Jamenei, solo puede ser, digamos, un último recurso, que es lanzar un ataque tremendo con toda la fuerza de misiles que tenga y esperar que eso acabe con Israel o con su voluntad de seguir atacando a Irán. Pero mantener este esfuerzo a largo plazo es imposible. Posible porque es que va a llegar un punto en que van a tener que ser sostenidos por otros países extranjeros, ya sea Estados Unidos o China, y en el actual contexto ningún país se va a desarmar para que estos dos países acaben con su guerra, ¿no? Entonces, como digo, este tipo de guerras tan tecnológicas, digamos que si no son capaces de doblegar de forma inmediata o al menos temprana a tu enemigo, son muy complicadas de sostener. Lo ideal son los golpes tipo inicial, ¿no? del ataque israelí, mezclas, inteligencia, drones, aviones, algún que otro misil, lo que hizo un poco Ucrania atacando esa base aérea rusa,
pero, como digo, mantener ese efecto sorpresa a largo plazo tampoco es posible. Entonces, bueno, en este tipo de guerras, como digo, lo importante es dar primero y dar fuerte para intentar sentar en la mesa de negociaciones. Que no lo consigues, como ha sido el caso en este enfrentamiento, pues sostener ese esfuerzo durante mucho tiempo tampoco es posible. O sea que la alternativa real para los dos países es o negociación o, como digo, supervivencia, no queda otra. Bueno, pues en este contexto, hablando de dar fuerte con la imagen que estaban viendo nuestros espectadores de Tel Aviv, vamos con una última hora importante. Les contábamos que las FDI anunciaban lanzamiento de misiles iraníes, agencias, medios iraníes hablaban de lanzamiento de 2 a 3 misiles. Vamos a mostrarles estas imágenes que hablan de un posible misil balístico intercontinental. Varios medios empiezan a informar de que Irán habría utilizado por primera vez el misil Khorramshahr 4 contra Israel. Se habla de un misil que tendría hasta 18 veces la velocidad del sonido. Se habla de que es la primera vez que Irán habría lanzado un mensaje de este tipo, un misil de este tipo. Vamos a contarles precisamente más detalles. Tendría una capacidad de carga útil de 1.500 a 1.800 kilogramos. Tendría además una ojiva de 2 toneladas para una mayor destrucción. Se habla de que puede transportar uno o varios vehículos de reentrada con objetos independientes. El CGRI afirma que este misil, el Khorramshahr 4, puede desplegar ojivas en racimo, liberando hasta 80 submuniciones, cada una equivalente a un cohete Grad de 122 milímetros, impactando a velocidades hipersónicas para impedir el acceso a la fuerza aérea. Tiene incluso capacidad nuclear debido a su gran carga útil, aunque no se ha confirmado su capacidad para múltiples ojivas nucleares. Ayer, seguro que se acuerdan, televisión iraní, la televisión estatal iraní, hablaban de una sorpresa para el mundo. Se hablaba de un nuevo arma que podría utilizar, en este caso Irán, este misil Khorramshahr 4, precisamente por la ojiva, por el dibujo que están viendo de este misil. Varios medios informan de que Irán por primera vez podría haber lanzado este gran misil contra Israel, el Khorramshahr 4, una velocidad máxima de 8 a 16 Mach y una ojiva de 1.800 kilogramos. Muy atentos a esta última hora, este supuesto lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Irán. Esta es la imagen en directo precisamente de Tel Aviv, a la espera de lo que suceda con este lanzamiento, con esta escalada posible. Es la imagen de Tel Aviv en un momento de máxima tensión. Donald Trump lanzaba un ultimátum. Esta podría ser la respuesta iraní. Muy atentos a esta última hora, Pedro. Con toda la cautela del mundo, como no puede ser de otra forma, te quiero preguntar por esta información. ¿Ves a Irán capaz de lanzar un misil de este tipo? Hay varios medios que ya están informando o están confirmando esta información. Lo acabamos de comentar, ¿no? Es, digamos, la estrategia del régimen para su supervivencia. Es que si no negocia, no le va a quedar más remedio que apostarlo todo al uso de la fuerza y al uso de la fuerza contundente para obligar, como digo, a Israel a desistir de ese ataque. No sé hasta qué punto eso es una buena estrategia. Desconozco si Estados Unidos tiene la capacidad para interceptar ese tipo de misiles. Me imagino que sí. Pero si lo lanza, desde luego Estados Unidos va a responder, porque seguramente esa sea una de las líneas rojas que no solo Donald Trump haya marcado, sino también su Estado Mayor, porque aquí hay que recordar que el Pentágono también tiene una parte importante en ese proceso de toma de decisiones. Y desde luego Irán, o en este caso el régimen de los ayatolás, habrá tomado, digamos, una decisión que puede ser de no retorno. Veremos, ¿no? Como siempre hablamos de un conflicto, hay que pensar en los iraníes e israelíes que no desean la guerra, que quieren vivir en paz, y esperemos que esto se resuelva no con un acuerdo en falso, como fue ese tratado con el régimen de los ayatolás, sino con, digamos, un acuerdo regional
en el que todas las partes se sientan seguras. Esto no ha comenzado con el ataque israelí, comenzó muchos meses atrás, lleva muchos años incluso, y es un conflicto larvado en el que Irán ha utilizado a fuerzas interpuestas como Hezbollah y Hamas para atacar a Israel, y por lo tanto Israel, una vez visto de lo que ha sido capaz tanto Hezbollah como Hamas, ha decidido ir al foco del problema, que es el régimen de los ayatolás, y como digo, para Israel es un problema existencial, mientras que para el régimen de los ayatolás no es un problema existencial para Irán, pero sí para su régimen, ¿vale? Entonces, digamos que están echando el resto, no sé si comprenden la magnitud de lo que pueden provocar, y veremos la respuesta de los aliados de unos y otros. De momento, contención, sobre todo por parte china y rusa. Estados Unidos, al frente de Donald Trump, pues tampoco podemos esperar algo mucho mejor, pero como digo, este lanzamiento puede ser una línea roja y puede marcar el inicio de la extensión de ese conflicto. Pues a la espera de una confirmación oficial, como decimos, varios medios están hablando ya de un estado de pánico en Israel. Estaban viendo las imágenes de Tel Aviv, se habla de sirenas y alertas rojas que están sonando por todo el país después de que Irán, según algunas fuentes, hubiese lanzado este misil Khorramshahr 4. Hablabas precisamente de estas líneas rojas, este paso definitivo para la guerra total. Sinceramente, en el caso de que esto haya sido así, en el caso de que se haya lanzado este misil balístico intercontinental, hay otras fuentes que hablan de intensa actividad de aviones estadounidenses. Hablan de un inusual lanzamiento de un misil iraní. Habla de aviones estadounidenses sobre Irak y sobre Siria. Según estas informaciones, también habría aviones británicos en el aire. Para entendernos, Pedro, esto puede ser el paso definitivo, ¿no? Puede ser el hecho que dé pie a Donald Trump a unirse a este conflicto. También Reino Unido, Starmer hablaba de apoyo militar. O sea, para entendernos, Estados Unidos y Reino Unido entrarían con todo de lleno a este conflicto. Bueno, es que hay que repetirlo muchas veces, ¿no? Es que Irán pretende acabar con todo un Estado, que es Israel. Esa es, digamos, la finalidad con la que se creó Hezbollah, la finalidad con la que se creó Hamas, y es un problema existencial. Como digo, bueno, la presencia de aviones puede ser también debida a esa capacidad para interceptar ese misil, pero puede ser también que una vez lanzado forme parte de una estrategia para ya atacar otros complejos militares iraníes y evitar que se puedan lanzar nuevos misiles, ¿no? Como digo, la situación es de máxima alerta y desde luego cautela, porque si finalmente ha tomado esa decisión el régimen de los ayatolás, puede que haya firmado su sentencia definitiva, aunque desde luego con esa capacidad que tiene misilística, por delante se puede llevar muchas vidas también, y esto es lo que siempre tenemos que evitar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de fuerzas militares, ahora que está tan en boga, ¿no?, el famoso rearme europeo, hay que incidir en el hecho de que uno, al menos en democracia, no se rearma para matar a otras personas, se rearma para evitar el conflicto, se rearma para disuadir. Y el problema es cuando un régimen como es el iraní, un régimen claramente criminal, se rearma con la intención de aniquilar otro Estado. Y eso la comunidad internacional no lo puede permitir. Por lo tanto, es lógico que países como Estados Unidos, Reino Unido, y me imagino que otros países también europeos, a pesar de los excesos del presidente Netanyahu en Gaza, hayan decidido, sin duda, involucrarse en este conflicto, porque esto es algo que va más allá de la seguridad de un país en particular. Es simplemente la quiebra del orden internacional y, desde luego, si no se hace nada, volveríamos a la edad de piedra en cuestión de segundos.
Bueno, pues a la espera de más confirmaciones sobre esta información, a la espera de lo que suceda con este supuesto misil balístico intercontinental que Irán habría lanzado contra Israel, este movimiento de aviones, de jets estadounidenses y británicos. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios Televisión. Un placer, como siempre, contar contigo por aquí. Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias, buen día. Sergio.